arco iris, las mariposas, el desierto florido, los frescos de la Capilla Sixtina, las telas de los pueblos autóctonos, el quetzal de Guatemala, el lapislázuli de Chile, el cerro de los 7 colores de Argentina, la rana roja del Cauca colombiano, el pavo real, los carnavales de Barranquilla o Río de Janeiro, el show de Tropicana en La Habana, el escenario de un programa de radio. Las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color. A partir de este instante le ponemos color a la radio. Aquí comienza Chile a todo color. Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Chile a todo color. Ya estamos en el aire como cada semana y aquí estamos con Virginia Milani. Presente, me puedo. ¿Cómo estás, Virginia? Bien. Nos falta la Bárbara. Pero ¿ya? Mientras Chile cambia, no la vamos a tener cerca. No, parece que está produciendo el cambio la Bárbara, está ahí. ¿Cómo ha estado, Virginia? ¿Cómo ha pasado? Bueno, esa pregunta para mí es como bien difícil de responder, porque durante el día paso por varios estados anímicos, como yo creo como, no sé, el 90% de la población, y la semana además viene con muchas cosas, así que en la parte personal me siento bastante optimista y constructiva, porque hemos hecho ya 3 cabildos en mi barrio, y eso no sé si es como que creo que va a resolver todo, pero ya el hecho de conversar y juntarse con la gente del barrio y verse las caras, como entender que el otro está en lo mismo que uno, está bueno. Y así que por esa parte, que es bastante personal, me siento conforme y optimista. Hay otros momentos del día que te da mucha rabia. Sobre todo, yo tengo, yo creo que mi sobrenombre es conspiranoia, y todo el rato pienso que hay una gestación del gobierno para poder respaldarse en las leyes y estas cosas que quiere hacer con respecto a la seguridad y todo eso. Han habido, mira, ayer yo no estuve viendo prensa porque en un momento me bloqueé, pero he visto que han habido como mucho incendio, mucho atentado, o no sé qué nombre ponerle, en algunos lugares de Chile, en Antofagasta creo, en Iquique también, en La Serena, y eso es como, bueno, no sé, siento que de verdad, siento que todo es montaje, me siento todo el rato como estafada por el gobierno es como cuando el seguro detecta que vas mucho al médico y te llaman y te ofrecen un seguro de vida, y detectan que uno tiene miedo, entonces te venden un seguro contra el cáncer. Y sí, me siento así, como en ese terreno me siento así, como estafada, como que nos quieren vender mucha inseguridad para poder meter mejor sus leyes. Y espero equivocarme. Yo discrepo abiertamente contigo. Yo creo que el problema más grande es que el gobierno tiene una incapacidad y una inoperancia. No, pero ya basta decir eso, Jorge. O sea, pero es que cada día lo dan, cada día. O sea, son inoperantes. Cada día se superan. Sí, se superan, pero entonces ya basta. Es como cuando yo me acuerdo que alguna vez alguien le decía no sé si a Evo Morales o a Maduro, bueno, suelta el poder, hombre, suelta el poder, y creo que era alguien de acá. Entonces, bueno, suelta el poder, si no puedes más, si no va más, suéltalo. Y es como... Es que yo creo que no tiene que ver con eso. Ellos están apostando a jugárselas por su modelo, con una serie de batería de herramientas que fracasan constantemente. Creo que es la 11ª vez que voy a decir lo mismo, pero es como cuando uno la caga, perdona la expresión, y trata de salir de la cagada que está haciendo y la vuelve a cagar, sí, y trata de salir de nuevo y la caga más, y es como que se va hundiendo, y es exactamente lo que está pasando. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de quiebre? O sea, yo creo que el punto de quiebre es cuando los poderes, no sé si fácticos, pero los poderes reales no dejen de respaldar al gobierno.
no sé cuánto va a pasar, pero la profundidad de la crisis, o sea, la crisis y la profundidad de la crisis, el gran responsable es la inoperancia del gobierno. O sea, todo ha sido cagá tras cagá. Sí. Y siguen en esa dinámica, en cagá tras cagá. Y de ahí no salen. ¿Pero qué tú crees que estas cosas que sucedieron estos últimos días, de tanto saqueo y tanta violencia, como dice la gente, es producto de la inoperancia? O sea, como que yo siento que son grupos organizados que no son parte del movimiento social. Evidentemente son grupos organizados que no son parte, o que son parte del movimiento. ¿Por qué el movimiento social se tiene que desentender de eso? Si la sociedad que hemos construido tiene esos fenómenos, son parte de esos fenómenos. Pero la inoperancia está en que la policía se ha dedicado a reprimir. Sí. Hay detenidos por disturbios, por desórdenes, y los detenidos por saqueos son mínimos. Nada. Sí. Hablan de que son grupos anarquistas y narcotraficantes. Sí, y los narcotraficantes. No hay ningún anarquista y ningún narcotraficante detenido. Y o sea, ir al centro de Santiago hoy, al Paseo Humada, es impresionante. Es una feria libre. Y pasar al Paseo Puente es un patio de comida. Sí. Y porque la policía la tienen reprimiendo. Sí. O sea, ir a Mex, anda a animarte a ir a Mex. El otro día... A eso voy, o sea, hay una inoperancia que los inmoviliza, y lo podéis ver en las políticas que hacen. O sea, sale por un lado el ministro Blumel, y quiero dejar en claro que no estoy dándole un juicio de valor a lo que realizan, ni estoy... Dígalo. No, que quiero dejar claro esa parte. Sale por un lado el ministro Blumel a hablar de acuerdo, y en contraparte sale la ministra de Educación a sacar un proyecto de ley antiadoctrinamiento. Sí. Que es como ya, ¿con qué me quedo? ¿Con qué parte del gobierno me quedo? Sí, están... Entonces no están ni siquiera alineados internamente. Entonces, mientras eso suceda, la salida de la crisis se ve cada día, no sé si crisis, pero la salida de todo esto se ve cada día más lejana. Yo sí creo que es una crisis. Sí, pero yo creo que la salida se ve lejana. Dejémoslo en eso, cerremos en eso. Dale. Ya, tenemos los invitados en el estudio. Sí. Pero te invito a escuchar música, ¿sí? Darle los agradecimientos correspondientes. Dale. A la gente de Radio Juan Gómez Milla, de Radio 100 de Atacama y a la Radio Antonio FM de la Quinta Región. Vamos a partir con música. Esto es Sui Generis y La música del mundo en el sur del mundo. Estamos en Chile a todo color. Y ya estamos de regreso aquí en Chile a todo color. Estamos con los invitados ya en el estudio. Nos acompaña Eduardo Osterling. Él es antropólogo, migrante, magíster en hábitat residencial de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Chile a todo color. Buenas tardes, Jorge. Gracias por invitarme. También nos acompaña Tai Lin, arquitecto y magíster en desarrollo urbano y profesor asistente de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica. Tai Lin, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenido a Chile a todo color. Hola, gracias. Y al teléfono nos acompaña la abogada constitucionalista y académica de la Universidad Andrés Bello, Tania Buch. Tania, ¿cómo estás? Buenas, bienvenida a Chile a todo color. Hola, Jorge, muchas gracias por la invitación. Hola, Tania, ¿qué tal? Hola. Tania, queríamos partir contigo y preguntarte un poco cómo la ciudadanía se hace parte, o cómo las van a hacer a la ciudadanía participar de esta nueva constitución de la que se está hablando hace ya 2 semanas. Bueno, yo partiría diciendo que en el proceso constituyente en el que estamos ya inmersos, la ciudadanía ha participado ya y va a seguir participando. Yo creo que mirar la participación ciudadana o de la sociedad en los procesos constituyentes solo como las instancias formales de participación sería una visión demasiado restrictiva. Creo que
el proceso de cambio constitucional en Chile es un proceso que hay que mirar como un continuo. Recordemos solamente que la demanda de asamblea constituyente, impulsada como tal formalmente, uno la puede reconducir al año 2000, cuando se crea el movimiento por la asamblea constituyente, y yo prefiero mirar este proceso como un continuo que viene a desembocar quizás en el proceso constituyente más formal que estamos viendo. Y en ese sentido la participación ciudadana más o menos institucionalizada ha estado presente, y creo que ha estado presente desde siempre, y está particularmente presente hoy en los cabildos autoconvocados o distintos talleres y espacios sobre conversación sobre cambio constitucional que se están dando espontáneamente en juntas de vecinos, en municipalidades, en bibliotecas, incluso en espacios donde uno no hubiera esperado este tipo de conversaciones. Yo estoy invitado a un mall el próximo Excelente. A hablar sobre esto en unos próximos días. Entonces yo creo que eso también es una participación ciudadana. Ahora, ¿cómo se va a generar luego espacios de participación ciudadana más o menos formales en el proceso constituyente institucionalizado? Es una cuestión que todavía está por ver, pero que desde luego es un requisito fundamental para que el texto que eventualmente reemplace la Constitución del 80 genere lealtad respecto de la ciudadanía y adhesión a ese nuevo marco constitucional. Y Tania, este requisito que la ciudadanía participe así muy activamente, ¿tú qué crees? Los políticos, los que están en el Congreso en este momento, ¿le tienen miedo? ¿Tienen temor que la ciudadanía haga esta participación activa y concreta? ¿Qué crees tú? Yo creo que no tienen miedo de la participación. Creo que una actitud de temor a la participación sería boicotear el propio proceso que están impulsando. Ahora, habría que ver luego qué formas institucionales y qué nivel de vinculatoriedad o obligatoriedad se le da a esas formas de participación institucional. Y ahí, claro, la participación ciudadana desde los espacios formales de representación suele ser mejor recibida como un insumo que como una forma vinculante. Pero hay que pensar que también formas de participación, o sea, el proceso institucional que nosotros estamos iniciando también tiene ya como ciertos acuerdos de participación ciudadana vinculante, como es el plebiscito de entrada al proceso constituyente, que está fijado para abril, cosa que no es frecuente en los procesos constitucionales constituyentes comparados, y lo que sí es frecuente también contempla una forma de participación institucional de un plebiscito de salida de aprobación del texto final. Sí. Esto desde luego no reemplaza ni es sustituto de la deliberación y de la discusión que debe apoyar al proceso constituyente en su totalidad. Tania, ¿y los cabildos? ¿Cuál va a ser la manera en recoger toda la información que se recaba de estos cabildos, el sentir de las personas, las ideas que aparecen de los cabildos? ¿Cómo eso se puede traducir en insumos que lleguen a esta constitución que emana este proceso constituyente? Bueno, tenemos la sistematización de los procesos de encuentros locales autoconvocados de la administración del gobierno anterior, ¿cierto? Que eso está sistematizado y es un insumo. Respecto de los cabildos que hayan ahora, estos son espontáneos y no están institucionalizados. Por lo tanto, la capacidad de ser utilizados como insumo va a depender de la capacidad de de estas propias manifestaciones de organizarse, de sistematizar sus propios resultados y luego traducirlos a documentos u otras formas en que se generen insumos para la discusión constituyente. Y en ese sentido el desafío es muy importante porque va a depender de la autogestión de transformar estos debates en documentos y luego, además de transformarlos, hacerlos presentes y hacer que sean efectivamente utilizados dentro del proceso constituyente. Pero hay que insistir que todavía
los acuerdos que se han tomado primero, todavía no son decisiones que están formalizadas en ningún texto jurídico vinculante, son acuerdos políticos, y que todavía queda mucho por diseñar. Por lo tanto, todo lo que nosotros podemos hoy día decir sigue siendo tentativo y sigue dependiendo de la capacidad que tengan los propios movimientos sociales o la ciudadanía organizada de impulsar estas demandas de participación. Tania, acá Eduardo te quiere hacer una... Sí, hola Tania, aquí Eduardo. Hola, Eduardo. Yo venía pensando en eso mismo, como en todos estos esfuerzos de distintos frentes, que hay cabildos, claro, asociados a juntas de vecinos, a barrios específicos, de un edificio entero, ¿no? Ahora con la densificación de la ciudad, la gente está pensando en subdividir sus juntas de vecinos con la cantidad de gente que hay, cabildos de migrantes, del Colo-Colo, de disidencias sexuales. ¿Tú crees que sea posible que se inserte en la formalidad del documento final de la Asamblea Constituyente, por usar la palabra el término que más se ha usado, de que se recojan efectivamente esas iniciativas? Porque, digamos, hay tantos hoy sucediendo que a veces da lástima pensar en que mucha de esa información que se está recabando y muchos de esos esfuerzos que, si bien han traído un encuentro entre vecinos inédito y que va a ser uno de los grandes aportes de la movilización, sería una lástima que toda esa data no termine traduciéndose en el gran documento final que refunde Chile, digamos. Es que yo creo que, claro, por un lado, sobre todo cuando uno es académico, tiene como unas ganas de que todo quede en un texto para poder luego citarlo, pero yo creo que el proceso político hay que verlo, que lo informal no necesariamente por no institucionalizarse o recogerse en un documento, no necesariamente tiene que ver eso como un esfuerzo perdido, porque finalmente las constituciones se sostienen solo en la adhesión de quienes viven bajo el marco que establecen. Por lo tanto, todo este proceso de discusión y de constitucionalización de la conversación es valioso en sí mismo y es una participación en sí misma que aporta al proceso, incluso si no fuese recogido. Ahora, no podemos evitar tampoco que las asimetrías de poder que existen dentro de la sociedad chilena, que son muy fuertes, sean reproducidas también en qué insumos se recogen y qué insumos no se recogen. En ese sentido, uno tampoco puede ser ingenuo. Efectivamente, cabildos de expertos o de instituciones, centros de pensamiento o universitarios van a tener efectivamente quizás más posibilidades de llegar como un insumo formal a las instancias, a una eventual asamblea constituyente. Pero yo no desestimaría la relevancia de este otro proceso informal y movilización y deliberación, sobre todo constitucional informal, pese a que lo dificultoso que puede hacer que todos estén recogidos. Por otro lado, creo que la parte de la discusión constitucional y el proceso de llegar a acuerdos es que muchos vamos a ver frustradas muchas de nuestras expectativas. Lo importante es que se llegue a un consenso, a una sensación de que si bien yo vi alguna de mis expectativas frustradas, mi sentimiento de lo logrado es mayor a mi sentimiento de frustración, por lo tanto sienta que finalmente mi participación valió la pena. Aunque mucho de lo que yo quisiera a lo mejor no va a quedar recogido. Sí, eso. Mire, y con respecto a eso mismo, que tú dices que hay, bueno, lugares de poder en Chile que obviamente tienen más poder que otros. Ahí quería llegar yo al punto del territorio, porque obviamente que, o sea, me hace sonido que por ahí una junta de vecinos o incluso organización de vecinos solamente sin junta en, no sé, La Pincoya, o no en La Pincoya, en un lugar más lejano, en el bosque, ponele, es diferente a una junta organizada en Ñuñoa, ponele, que tienen como mucha más llegada, incluso podemos decir que su educación
o su mismo territorio es mucho más agradable a los territorios por ahí que conocemos en el bosque. También como la distribución de Santiago, bueno, y aparte estoy muy santiaguina, pero me refiero a que es muy diferente. Ya todos sabemos y todas sabemos que hay diferencias grandes de territorio. Por lo tanto, yo creo que también el cabildo o la información que se junte ahí y que se sistematice y que se llegue a eso, a hacer una buena sistematización y que esa información se eleve, yo creo que es más dificultoso en ciertos lugares que en otros, ¿o no? Es como, no sé, ¿qué creen aquí mis compañeros de hoy día? Por ejemplo, ¿Tai? Yo creo que sin duda, digamos, porque finalmente el cabildo requiere algo muy elemental que es tiempo. Exacto. Y tenemos hoy día lugares en la ciudad en que el tiempo escasea. Se lo comen los tiempos de viaje, que ya eran complicados antes, hoy día han aumentado. Tus condiciones materiales de vida realmente te exigen estar todo el rato gestionando, coordinando, movilizando tus redes. Entonces, efectivamente, en esos contextos es más difícil que se produzcan cabildos, la calidad que tengan, incluso en qué tipo de espacios pueden funcionar. Que no te estén muriendo de calor o de frío, para poder hablar cómodo, etcétera. Digamos, la deliberación requiere ciertas condiciones, requiere tiempo, requiere seguir juntándose, además. Sí. Y además hay lugares que también son muy conflictivos. Entonces, digamos, de repente nosotros vamos a cabildo y claro, nos encontramos un desconocido por delante y descubrimos que está pensando, que coincidimos en varios temas. Pero también hay muchos lugares en que, en el fondo, la desigualdad, la conflictividad ha estado mucho tiempo. Entonces hay una etapa primero también como de sanear ciertos vínculos, ¿no? Sí. Entonces yo creo que me da la impresión que ahí sí es muy importante como darle cierta formalidad a los procesos, poner como, digamos, también como a poner un piso. Digo, sería lamentable que, viviendo todo lo que hayamos vivido, el chileno común y corriente que vive, que se demora hora y media en llegar a su casa en la micro, no tenga nada que decir. En los cabildos ciudadanos que se realizaron en el proceso fallido constituyente durante el gobierno de Bachelet, se acusó de que los cabildos eran elitistas. Abro la pregunta a todos. ¿Cuánto eso se produce al institucionalizar los cabildos o al hacerlo territorialmente? O sea, yo creo que los cabildos yo no estoy de acuerdo con que los cabildos del proceso fallido de cambio constitucional anterior hayan sido elitistas en su institucionalización. De hecho, creo que el esfuerzo que se hizo por llevarlo a todas partes fue bastante. Creo que fue fallido el proceso de sistematización y luego de generar una nueva constitución, pero creo que el proceso de deliberación de los encuentros locales autoconvocados fue una experiencia exitosa. Pero lo que hablaban era que esos mismos procesos era un determinado grupo de gente, que era la crítica que se le hacía a ese proceso, que era solo un determinado grupo de gente el que participó de esos cabildos. Pero eso no veo yo como desde la institucionalidad tú puedes evitar que las diferentes dimensiones de la desigualdad, y en eso está la desigualdad, ¿cierto?, en materia de formación ciudadana y educación cívica, de la que se hacía referencia, y la dimensión territorial de la desigualdad, a la que también se hacía referencia, que yo, compartiendo todo lo que se dijo, lo que estaba pensando es, bueno, imagínense si ustedes viven en Lota o en Curanilahue, claro. Que es muchísimo más grave esta desigualdad que se produce a propósito del territorio. Bueno, las asimetrías y las desigualdades necesariamente se van a reproducir, porque se sabe, y lo vemos por la experiencia, por ejemplo, en el sufragio, de que las personas que tienen mayores niveles de formación tienden a participar más en política. Entonces, la pregunta no es... yo no creo que la institucionalización de esto genere la elitización. La elitización es la segregación que vivimos en la sociedad chilena en todos los niveles. Sí. La pregunta es cómo diseñamos
una institucionalidad de participación que venga a mejorar, ¿cierto?, o a aminorar esta segregación. Pero no es la institucionalización la que genera la segregación, no la institucionalización del cabildo, me refiero. Porque hay, por supuesto que hay institucionalidad que sí genera segregación, pero no es el el cabildo lo que le genera la segregación a mi juicio, sino que se manifiesta la segregación que existe en la sociedad chilena, y la idea es cómo diseñamos mecanismos institucionales que vengan a corregirla. Bueno, Tania, queremos agradecerte el contacto y la disposición para conversar con este programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias, Tania. Nosotros vamos a hacer un pequeño alto y ya regresamos aquí en Chile a todo color. Ay, estoy demasiado cansada. La universidad me tiene chata. Oye, pero tranqui, cambia la onda. Escucha la JGM. Radio JGM, estamos en onda. La escucho. La universidad me tiene. Continúa en esta radio en Chile a todo color. Una presentación de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones. Las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color. Y regresamos aquí a Chile a todo color. Estamos conversando aquí en el estudio con Eduardo Osterling, antropólogo, migrante y magíster en hábitat residencial de la FAO, y con Tailín, arquitecto y magíster en desarrollo urbano, profesor asistente de arquitectura de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica. ¿Cómo se puede enfrentar esta... cómo podemos pensar los cabildos de una manera distinta si vivimos en ciudades tan segregadas? Yo quiero enganchar un poco con lo que estaba comentando Tania hace un momento. Ella refería que en lo que había fallado el proceso anterior, el proceso oficial, fue en la sistematización, lo cual implica el valor del material realmente levantado en el producto final, ¿no? Como que sea un documento legible y que se va a tomar en cuenta. Creo que a eso es lo que tenemos que apuntar ahora, que esté en el papel la necesidad de un registro sistemático y bien distribuido dentro del territorio nacional, que dé representatividad y representación al grueso de esos cabildos. Insertar en el documento, en la promesa de constitución, en el sistema, que se levanten esos documentos y que se procesen. No solamente la buena onda de participar por esta, que yo creo que es un gran aporte, como decía hace un momento, es un gran aporte que la gente se haya volcado a la calle a hablar con sus vecinos, a discutir, gente que dice, yo nunca hablaba de política, yo era apolítico, ya sabemos lo que significa, pero bueno, yo nunca hablaba de política, no soy partidista, nunca he militado por ningún partido, de hecho he ido a votar una vez en mis 30 años, yo qué sé. Pero hoy en día todos hablan de política y eso es un gran aporte, pero yo creo que en este caso en particular todos esos esfuerzos, uno que es cientista social o que está cerca o cualquiera que haya hecho levantamientos sociales sabe que esa data, por más abundante que sea, se puede procesar. Se puede procesar, se puede condensar, se pueden generar categorías más amplias que pueden registrar el grueso de estas cosas, claramente no todas, ¿no? Pero el grueso de esas cosas en pilares fundamentales, y yo creo que ese proceso de sistematización tiene que ser transversal y tiene que ser vinculante y tiene que estar asociado al proceso directamente, tiene que quedar además con una promesa así se supera el miedo de la cocina que todos venimos teniendo, digamos. Sí, exactamente, pero y así sí, en el imaginario, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo logramos que cada rincón de Chile pueda elevar y sistematizar todo lo que juntó en su territorio pequeño, inhóspito de Chile? Que pueda decir, ¿saben qué? Miren, esto tenemos nosotros, léanlo.
¿Cómo se hace? ¿Cómo hacemos? Con plata. O sea, mejor dicho, destinando recursos a gente que haga ese trabajo. O sea, vemos, no digo que me contraten a mí, pero vemos profesionales que todo el tiempo estamos... Pero aquí estoy, no digo que me contraten a mí, pero aquí estoy. Pero pasa a mí. 9940. Habemos profesionales que todo el tiempo estamos procesando data. Sí. Todo el tiempo, todos los días de tu vida. Con programas de procesamiento de data. Generar una estructura de profesionales que estén procesando esa data y con cierto número de cabildos por cada cantidad de gente, cosas por el estilo. Eso se puede hacer. A lo que me refiero es destinar recursos para hacer esa pega. Sí, pues. De hecho, yo, así como, si me preguntan a mí, que es muy, como que siempre pienso cosas raras, a mí se me ocurrió, pensando en lo que decía Tai recién, como del tiempo y de la poca tiempo que tenemos muchos en organizarnos, es que haya un día, un X día, que se dicte desde el más allá de la semana, o que se diga, miren, este día usted con sus vecinos va a juntar toda la información y la va a subir en este portal o en este lugar, no sé. Que ya el gobierno tiene un portal, lo he estado investigando, pero que diga, bueno, no sé si el gobierno o quien sea que sea. Lo tiene el Ministerio de Desarrollo Social. Lo tiene el Ministerio de Desarrollo Social, que es parte del gobierno. No, sí, pero para que la gente sepa dónde está. Sí, en ese lugar. Fueron las instrucciones que dio el presidente como con 10 días antes de retardo al ministro Sichel. Entonces podría hacerse eso como una cosa organizativa a nivel nacional. Miren, este día, como una especie como, ¿viste cuando es el censo? Que te dice, mire, este día usted se queda en su casa. Bueno, lo mismo. Sí. Este día usted se queda en su casa, se organiza. Sí, yo creo que efectivamente, entiendo coincidir como con algo con un poquito de creatividad, mucho, y recursos, algo de voluntad. Yo creo que efectivamente se pueden salvaguardar un montón de cosas, como que la participación sea vinculante, como que sectores que usualmente no participan de las elecciones formales sí puedan participar. Por ejemplo, en el proceso constituyente anterior, yo creo que efectivamente la figura del facilitador, este personaje, porque a lo mejor los grupos socioeconómicos más vulnerables no votan tanto, pero participan en un montón de cosas, van a la reunión del comité de vivienda, participan en las organizaciones que giran en torno al consultorio, van a la junta de vecinos. De hecho, probablemente tienen más participación. Tienen mucha organización. Gran parte de su tiempo está en todo eso. Entonces, un facilitador que vaya, se junte, movilice recursos también, etcétera, etcétera. Sí. Yo creo que efectivamente, con recursos y un poquito de creatividad, uno puede reservar un día. El día del Cabildo yo creo que también podría ser una muy buena... ¿Y cómo podemos hacer dialogar a las distintas realidades? Porque a mí lo de los cabildos que he participado y lo que me pasa... que claro, cuando están vinculadas a las juntas de vecinos, son iguales conversando con iguales y no hay puntos de encuentro, que es lo mismo que pasa en la ciudad. ¿Cómo podemos generar esos puntos de encuentro? Los maté. O sea, yo creo que hemos estado caminando en esa línea, porque yo me quedé... Ayer, o sea, cuando conversamos con respecto a la invitación, me quedé pensando en la convocatoria, ¿no? No tuve tiempo para meterme a estudiar, digamos, propiamente tal, pero me quedé pensando en la temática y en que sí, efectivamente, yo he participado de un puñado de cabildos, en verdad, no mucho más. Yo vivo en Ñuñoa, así que estaba ahí en Ñuñoa Palusa, todos académicos, yo qué sé, jóvenes estudiantes y demás. Estuve en un cabildo de cultura, ese cabildo de cultura gigante que se hizo en Matucana. Sí, que ese estuvo muy pro, me contaron. Muy pro, muchísima gente, el teatro lleno, y yo estuve en la de territorios, y yo qué sé, como en la sala de cine también llena, muchísima gente. Después he estado en 2 cabildos migrantes, y claro, efectivamente, los grupos eran medianamente homogéneos, ¿no? Era medianamente simple que emerjan cosas en común. La discusión no era muy álgida, pero salían algunas cosas claras. La cosa es que en la estructura que veníamos proponiendo hace un momento, en la forma de recoger esto de diversos territorios y sistematizar, son lo que va a permitir dialogar posturas distintas. Exacto. Porque si es una ciudad absolutamente segregada, como estamos diciendo, si
bueno, una segregación que la podemos llevar hasta el proceso de erradicación de campamentos de la dictadura, ¿no? Está ese gráfico hermoso de Irene Molina de su tesis de geografía, en donde grafica cómo de dónde parten las poblaciones erradicadas de Las Condes que terminan en La Pintana. Es un gráfico de bolitas que, bueno, a los geógrafos les encanta y a mí también. Y es la esencia de la desigualdad urbana de Santiago hoy en día. El punto es que con una estructura como la que estábamos proponiendo hace un rato, podríamos hacer dialogar esas posiciones distintas de grupos medianamente homogéneos. Estoy pensando también. Sí, también estaba pensando que, claro, además de efectivamente sistematizar y poner todo por escrito, y claro, como la visión académica es como sistematizar, quizás como la visión más legalista es como tenerlo en acta. Pero además de todo eso, yo creo que también hay que buscar instancias que efectivamente ayuden a superar un poco lo local. Sin denostarlo del todo, porque hay lugares que efectivamente son muy homogéneos socialmente y efectivamente son los lugares más vulnerables. Pero por ejemplo, efectivamente, no sé, de Ñuñoa hacia arriba uno podría decir que sí, hay muchos profesionales, qué sé yo, pero también conviven con alguna diversidad mucho mayor que la que te encuentras en, no sé, en La Pintana, o Bajos de Mena, etcétera. Yo creo que en ese sentido, en algunos lugares sí es conveniente superar lo local y quizás generar algunas instancias más metropolitanas de conversación. Eso requiere quizás algo más de eso, como, bueno, entonces que los cabildos locales que van a elegir representantes, que vayan a otras, que vayan para otro lado. Que vayan para otros lados, qué sé yo. Sí, yo creo que ahí podemos conversarlo y todo, pero efectivamente de repente no hacemos un poco un fetiche de lo local. Es un espacio muy interesante, como arena política, ¿cierto? Pero democrática, etcétera, pero también tiene esa limitación. Por ejemplo, yo me pregunto también, uno, ¿cuál, de todas las redes en las que uno se mueve, cuáles son las más parecidas a uno? Digo, si yo convocara, no sé, a mis contactos de Facebook, soy viejo igual, de Facebook, no sé, no de Instagram. ¿Qué es Facebook? A un cabildo. Serían quizás más similares a mí que los que yo convocaría, no sé, si golpeó las puertas de mi edificio simplemente. Probablemente. Entonces creo que ahí hay que ir manejando también eso, porque si bien es una ciudad muy segregada, de repente hay redes que uno comparte son mucho más homogéneas. Digamos, antes de hay que, no sé si alguien lo ha medido después de que debutaron las tómbolas, pero los colegios en las poblaciones eran más homogéneos socialmente que las poblaciones, porque pasaban en proceso de selección. Entonces, claro, en una de esas lo local puede ser que tampoco sea lo peor en el contexto en que estamos. De hecho, con la población migrante en la comuna de Santiago se puede ver muy bien lo que decías tú de los colegios. Había colegios con tasas de matrícula de 60%, 70% de población migrante, y no hay ningún barrio que tenga esa cantidad de migrantes. Y la segregación de la que han hablado, la segregación de la ciudad, ¿es algo que se da solo aquí en la capital o se da también en las regiones o solo en las metrópolis, en las ciudades más grandes? El que quiera tomar la pregunta. No, o sea, lo que pasa es que en el caso de Santiago, como decía, tiene un origen bastante explícito en este proceso que fue propio de la dictadura. ¿Se acuerdan de la Villa San Luis, por ejemplo, que es el ejemplo más paradigmático? Que se quiso patrimonializar, y ahí había un debate, si patrimonializar para reconstruir el edificio y que eso sea el monumento, o dejar las ruinas como un recuerdo aún más duro de los embates de las inmobiliarias sobre un lugar que alguna vez fue pensado para la convivencia de gente con distintos ingresos, ¿no? Y distintos orígenes. Bueno, la gente que vivía ahí, como en tantos otros lugares, fue subida en camiones y llevada a la periferia. Entonces, claro, el relato de Santiago, sobre todo para mí que vivo aquí, se me hace mucho más claro. Yo, además de Santiago, conozco sobre todo ciudades del norte. Y en el caso de, por ejemplo, de Antofagasta, que también es un fetiche clásico para los urbanistas y urbanólogos,
Claro, es una ciudad absolutamente segregada, pero tienen el, entre comillas, beneficio de que ellos tenían una cota que solían no pasar y hoy en día la habitación en campamentos permite, el arriendo, el subarriendo, la compra y venta en campamentos permite que gente de menores ingresos que no podría vivir en las casas que están un poco más abajo tengan acceso a la ciudad. Es tomar la ciudad... o sea, entrar a un mercado abusivo, porque hay muchos mercados, el mercado de vivienda en general en Chile es muy abusivo, pero es un camino para transar ciudad, ¿no? Una posibilidad, un camino posible para tener ciudad siendo pobre. Sí. Bueno, en Viña también hay esa segregación y es bastante evidente. La gente más humilde generalmente vive en los cerros y la gente que tiene mucho dinero o más dinero vive en la ciudad. Y a la vista. Ahora, yo diría que incluso es una condición como bien latinoamericana. Lo que pasa en las ciudades chilenas no es tan distinto a lo que pasa en otras ciudades. Incluso en otras ciudades como con mayor población alcanza como otras escalas. Tengo, por ejemplo, la imagen de Lima, lo que los limeños llaman el muro de la vergüenza, ¿no? Un muro que recorre, que separaría, por ejemplo, no sé, las Condes de... creo que fue el muro que quisieron hacer en Lo Barnechea. Creo que Lo Barnechea sería el mejor ejemplo. Aquí es muy chiquitito, ¿no? Ahí está en Caraballo, separa, me parece, Caraballo de... no me acuerdo ahora. Pero sí, eso mismo. Lo que pasa es que tenemos este ejemplo es como el ejemplo límite de la dictadura que agarró en camiones y los llevó y los dejó a la gente tirada por cualquier lado. Pero eso también ha operado de otras formas, como a través de políticas más formales, a través del precio del suelo, que efectivamente... de los productos que se venden ahí, porque la alimentación en ciertos lugares también es más cara. Claro, porque... Sucede mucho, aquí en Chile lo observaba, eso es como la observación clásica de Alfredo Rodríguez, como aunque se tomen terrenos, nunca te tomas el mejor terreno, porque en el mejor terreno probablemente está la represión, hay mayores... Entonces te tomas uno más o menos, como para que no te repriman tan fuerte, como para que tengas una posibilidad de quedarte. Entonces, incluso en eso, como en el ejemplo más radical como de autogestión, igual ahí como está operando un poco la desigualdad. Son fenómenos muy latinoamericanos finalmente. Y esta construcción en Latinoamérica de esta división, ¿a qué se debe? ¿Por qué se da? Esta segregación de las ciudades. Bueno, es que aquí ya no, acá entramos más en lo especulativo, porque yo no sé si estoy convencido de todas las cosas que uno lee, digamos, sobre las explicaciones, pero hay una que dice que en el fondo esto sería, o sea, hay como dos explicaciones. Una que es el reflejo literal de la desigualdad, y hay otra que dice, no, al contrario, es como el espejo invertido. Porque si tú miras sociedades que son muy clase medieras, como la norteamericana, la segregación es mucho más marcada. Así como que tú lo pintas de colores y son manchones así bien definidos. Los suburbios. ¿Dónde está cada quien? Claro. Aquí todavía es un poco salpicado. Todavía cuando tú lo pintas un poco, en Latinoamérica es un poco a lo Pollock. Entonces están todos los que dicen que es reflejo de la desigualdad. Y otros que dicen que al contrario. En el fondo, entre más desigual es la ciudad, más permite que se mezclen un poco, porque la diferencia social es muy clara. En cambio, en estas sociedades clase mediera, la distinción está muy marcada. Estaría operando mucho en eso, pero son visiones. A mí, yo creo que también obviamente ahí opera... La geografía también, como es distinto Santiago que Valparaíso, porque hay un relieve, hay posibilidades como materiales también que van... Yo creo, a ver, para situarnos más específicamente en el caso chileno, creo que hay una serie de instituciones que no se hacen cargo de su rol en la planificación urbana, ¿no? Instituciones evidentes, digamos, ¿no? Como el propio Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda
claramente se maneja con los precios de mercado del suelo y de los materiales que utiliza para la construcción y demás. Entonces está siempre a la casa de suelo barato para la vivienda social, porque tienen unos fondos específicos que no pueden superar, ¿no? Sí, no todos tienen los beneficios de Alejandro Aravena para construir, digamos. Entonces, el serbio está a la casa de terrenos baratos, y esos terrenos baratos quedan lo más lejos de los centros consolidados de las ciudades. Entonces, lo que hacen, con el ejemplo más trágico en Bajos de Mena, con una concentración impresionante de población vulnerable, es generar estos espacios muy alejados de los centros urbanos, sacar a la gente incluso de sus propias redes históricas, digamos, ¿no? Porque hasta cierto punto ser allegado era lo peor que te podía pasar, ¿no? Como había políticas dirigidas para subvertir esta densificación en viviendas antiguas, la casa de los padres, yo qué sé, y tomaron a mucha de esa gente, o intentaron ofrecerles viviendas en lugares que los desarticulaban, ¿no? Sí. Entonces, el Ministerio de Vivienda, como muchas otras instituciones, tienen que hacerse cargo de la planificación urbana también, que está detrás. Hay como una segunda capa también, porque la primera sería efectivamente donde vive la gente, ¿no? Y uno ve ahí que hay segregación mayor, menor, pero la hay, digamos. Pero hay otra capa en el fondo de cómo se distribuyen los servicios, los derechos en el territorio. Y yo creo que ahí también hay a la vez una deuda, pero también como posibilidades mayores de hacer algo, digamos, porque lo otro, aunque lo otro toma un tiempo, digamos, y es complicado, como estos programas de regeneración que quieren demoler y trasladar a la gente, pensando en que van a generar como este mix, que también es todo un tema discutido, pero el tema de distribución de servicios, de derechos, yo creo que hay mucho que hacer, y ahí obviamente hay que hablar uno de las divisiones administrativas comunales que tenemos, también de las facultades que tienen los municipios, que son los que llegan directo a la gente, digamos, de los recursos que tienen para... efectivamente, por ejemplo, hay municipios que tienen programas, por decir un ejemplo nomás, tienen programas de cuidadores, que van un día a la semana, ayudan a una persona que cuida a alguien en su casa. Sí. Que eso también pasa mucho hoy día. Sí. Y es parte también de por qué es tan crítico el tema de las pensiones. Mucha gente está cuidando a alguien de tercera edad, alguien enfermo que tiene algún problema. Entonces, por ejemplo, hay municipios que están en condiciones y tienen programas que van un día a la semana, entonces esa persona está liberada ese día, va a hacer sus trámites. Eso, en calidad de vida... y si pudieran ir 2 días, y si pudieran ir 3 días, y si pudieran ir todos los días a visitar y hacer seguimiento de cómo va la situación. Y son cosas que los municipios además tienen la facultad de inventar y de ser creativos, como el alcalde Jaue, que inventa farmacias populares y entrega servicios que el mercado y el Estado central está fallando en entregar directamente. La división es también porque una cosa es que la gente vive a toda junta, pero además le pasamos la división por encima. Uno de los grandes municipalistas en ese sentido que dibujaron el mapa de las comunas fue Pinochet. Y dibujamos estas comunas bien homogéneamente. No sé, ejemplo de comuna recientemente creada, entre comillas, Alto Hospicio. Se crea una comuna cuando era el barrio pobre de Iquique, y se crea una comuna. Bueno, tienes esa cara de que van a acceder más rápido, van a poder tocarle la puerta al alcalde, no sé, no van a tener que bajar la curva. La curva esa, pero y bueno, ¿y el municipio cuántos recursos tiene para distribuir, cuántos profesionales tiene para ejecutar los programas que vienen desde el gobierno central, etcétera? Ahí hay mucho que hacer, mucho que reflexionar, también a nivel regional, que se viene toda una agenda que está un poco también como soslayada con todo lo que está ocurriendo, pero a nivel regional también tiene que haber mayor autonomía, justamente para que fluyan los recursos más rápido al municipio, para que hayan unas instancias intermedias también, digamos, entre lo local y lo central, que están fuertes en Chile, digamos. Y hoy día son espacios de los gobiernos regionales muy, muy opacos, con no tantos recursos, sometidos mucho a las fuerzas políticas que hay ahí, que se enfrentan en los consejos regionales con el intendente de turno.
cuando efectivamente ahí podría estar sucediendo algo que sea como más un ejercicio de planificación, más como un ejercicio... la trampa cuando uno habla de planificación es que en Chile la planificación está definida en la norma como una norma. ¿Qué es planificar? Es hacer normas. Pero la planificación, en el fondo, es algo mucho más complejo que eso. La planificación urbana es un proceso de aprendizaje social. Y en eso el planificador no es como no es el burócrata con una plantilla que está timbrando y firmando, ¿no? Todos somos sujetos de planificación urbana. Porque todos estamos de alguna forma poniendo de nuestra parte y estamos construyendo, haciendo ciudad. Uh-huh. Y ahí es muy importante también que, como recogiendo la conversación de la Constitución, y porque yo creo que no hay vuelta atrás. Uh-huh. Y es porque yo creo que en lo que viene, todas las políticas públicas van a tener que ser más participativas, porque si no, la crisis no va a parar simplemente. Uh-huh. Y entonces todos los espacios, no solamente el local, pues se ha apuntado mucho a lo local, todos los espacios regionales y centrales van a tener que tener vínculos participativos, formales, deliberativos, en sus quehaceres. Sobre todo los que tienen que ver con la ciudad. Entonces, para que podamos incluso repensar esta geografía administrativa que refuerza la segregación. De hecho, en ese sentido, no sé si a ustedes les hace por ahí más sentido, más ruido, que Chile, si cambiamos de constitución, también cambiamos de manera de esto, de distribuir los recursos y la autonomía de cada región, en todos los sentidos. O sea, yo me refiero a que Chile empieza a ser más federal, o sea, que sea federal, que sea menos unitario, que no todo se concentra aquí y de aquí se distribuya. ¿Que no les parece un poco más equitativo eso en cuanto a recursos y todo lo demás? La verdad yo no conozco con mucha claridad el sistema, pero efectivamente suena bien y creo que guarda mucha relación con una de las cosas que ha ido emergiendo en el grueso de cabildos a los que yo he ido, que es la cuestión de la plurinacionalidad. Y que la independencia en la gestión también te permite un reconocimiento o sea, hay regiones que tienen... La región de Tarapacá, por ejemplo, tú que hablaste de Alto Hospicio. Yo paso la mitad del año en Alto Hospicio, básicamente, o al menos este año. Yeah. Y claro, es una región que tiene absolutamente incorporada el reconocimiento de que esas fronteras se las pusieron después y que aquí hay gente desde Paraguay hasta esa misma costa y que la gente va y viene, que hay un flujo regular de objetos, personas, sentimientos, dineros, llamadas telefónicas y tantas otras cosas que claro, y que cada vez permea más en la gente. Y si quien gestionase los recursos fuese alguien que ha crecido en ese mismo espacio y que todos los días convive con esta interculturalidad, digamos, transculturalidad, si se quiere, sería absolutamente distinta la forma de enfrentar esas nuevas políticas, hasta normas. Y la Bárbara diría lo mismo de Punta Arenas con Argentina en este momento. Le estoy adivinando el pensamiento. No, o sea, porque eso es algo que... En la puerta norte, o sea, en la parte norte se ve con mayor... con más patente. Porque hay más personas, yo creo. No, porque tiene que ver porque hay una triple frontera, claro. Están los pueblos aymaras que habitualmente han transitado libremente de un lado a otro de la cordillera y que el tráfico de personas sea de manera más natural. Yo me quería tomar un poco de lo que decía Tailín para hacer la última pregunta, ya nos queda poco. ¿Cómo llegar a esa participación si hoy día los que están o los que detentan el poder político, al menos de manera administrativa, lo están haciendo de espalda a la ciudadanía? La ciudadanía no está haciendo parte, la ciudadanía sigue en las calles, pero ninguna respuesta se hace con la ciudadanía o pensando en la ciudadanía. Bueno, yo no soy experto en experiencia comparada, pero me atrevería a decir que tampoco hay que reinventar la rueda, que probablemente vamos a encontrar repertorios de acción y formas de proceder, pero va a haber que luchar por ellas día a día, digamos. Esto nadie lo va a regalar y eso está claro. Pero se puede, funciona, se hace. Desde lo metodológico hasta los espacios como administrativos,
eso tiene posibilidades. ¿Ah? Ahora, claro, uno levanta preocupaciones porque finalmente la Constitución es un texto que determina un montón de cosas, pero bueno, quizás como trayendo la conversación del principio del programa, uno dice, bueno, pero vamos a ir con las mismas instituciones interpretándolas. ¿Ah? O sea, los carabineros hoy día no están respetando ni la Constitución actual. Entonces, de la que participaron en hacerla. Entonces, bueno, activamente. Entonces, claro, uno dice, ahí yo lo único que me atrevería a decir ahí también, porque esto está pasando todavía, como que yo creo que hay que ser humilde y reconocer que no sabemos exactamente cómo se va a resolver, ni cómo, pero al menos decir que la forma en que esto suceda es pelear por ello todos los días, seguir poniéndolo en la agenda, seguir diciéndolo en todos lados, transmitir esto en los cabildos, que yo sí creo que es un espacio muy poderoso de transmisión de ideas y que está dejando instaladas un montón de competencias cívicas que probablemente antes no estaban, y que eso se va a buscar y va a buscar su camino de expresión tarde o temprano. Aunque finalmente las cocinas tengan todo el éxito del mundo, yo creo que todas esas competencias cívicas van a encontrar camino tarde o temprano. Hay que ver el porcentaje de gente que va a votar en la siguiente elección, que creo que va a incrementar muy agresivamente con respecto a la última elección. Es importante que sigamos movilizados, lo cual no quiere decir solamente estar en las calles, sino precisamente esto, ¿no? Hacernos cargo de esta politización que sea... Que nos ha caído encima, y que, o sea, es curioso porque entre que nos ha caído encima y que ha salido de nosotros, ya hay gente que está en un punto, gente que está en el otro, digamos, es como un continuum. La población migrante, por ejemplo, que conozco mejor, claro, históricamente es una población despolitizada en los lugares de destino, por todos los miedos que implica llegar a un país nuevo. Tú dices, estoy en casa ajena, mejor no me comprometo. No pienso nada. Pero al mismo tiempo estás pagando impuestos. Esto aplica para todos. Lo pongo como ejemplo nada más. Pero al mismo tiempo estás pagando impuestos, estás trabajando, estás aportando en cierto sentido al país, y no solo culturalmente, con comida, bailando, sino también con en plata. Platita, que es lo que le suele importar más a quien tiene que gestionar un país. Y en este caso específico, claro, la población migrante está pidiendo poder votar y poder ser elegida en estos procesos, que es un tema que quiero relevar porque claro, no es solamente que me representen, sino ojalá yo también poder autorrepresentarme. No una cuota de migrantes, que sería magnífico, pero no hay que llegar a eso, solamente a la posibilidad de que un migrante sea escogido, ¿no? En tanto, y por ese lado va la exhortación a todos los que se reconozcan como grupo, como cultura, como gente, como lo que sea, a asociarse como tal, tratar de insertar las agendas que ellos acuerden entre sí, ¿no? Sí, ¿cómo están? Eso, tío. Estamos listos. Está cocinado esto. No, esperemos que no esté cocinado, pero ha sido... Oye, pero está muy interesante la conversación. Sí, agradecerle la visita a Eduardo Osterling, antropólogo, migrante, magíster en hábitat residencial de la FAO, y a Tailín, arquitecto y magíster en desarrollo urbano, profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica. Gracias por acompañarnos y por contribuir a este debate. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, Virginia, nosotros nos escuchamos la próxima semana. Sí, y yo voy a pasar que los que viven ahí en Providencia con la zona de Manuel Montt, Salvador, hay cabildo, señores y señoras. Así que este sábado les esperamos a las 18. Ya. Nosotros agradecerle a la gente de Radio Juan Gómez Milla JGM, a la gente de Radio Antonia FM y la 100 de Atacama. Nos escuchamos la próxima semana. Chau. Aquí termina Chile a todo color. Un programa de radio producido por Revistasur.cl y Chile Ajeno Producciones. Recuerda que puedes compartir este capítulo a través de tus redes sociales. Encuéntranos en Revistasur.cl y chileajeno.cl. Dentro de 7 días volveremos a esta misma radio. Y recuerda, las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color.